Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del momento en el que nos esté viendo, en el momento en el que nos estés viendo. Bienvenidos a Conexión Diabetes, es un placer volver a estar con todos vosotros. Hoy para hablar de la vacunación de la gripe. Estamos a las puertas de una nueva campaña de la gripe. eh, Estamos despidiendo de alguna manera toda esta situación de pandemia que hemos vivido, aunque no hay que relajarse y hay que seguir manteniendo las normas. Y era un buen momento para arrancar este Conexión Diabetes y explicaros por qué puede ser muy importante este año el vacunarse y prevenir el contagio de gripe. Nos acompaña cada vez que hablamos de vacunación, cada vez que hablamos de epidemiología, un amigo ya de esta casa. Hablamos del doctor Amos García, que es el jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención del Gobierno de Canarias. Doctor Amos, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Un placer estar con ustedes. Y como dices tú, para la audiencia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estén viendo. Efectivamente, nos podrán ver en el momento en directo, pero es posible también que nos vean fuera de horas, así que se den por saludados. Un honor volver a tenerle con nosotros, doctor. El honor y el placer es mío, Ángel. Siempre es un gusto estar con ustedes. Nos vamos a dirigir al público con diabetes. Hay algunas cifras que yo, antes de preguntarle cosas al doctor, quiero compartir con todos ustedes. Por ejemplo, que las personas con diabetes tienen 6 veces más riesgo de ser hospitalizadas por gripe, que tienen 7 veces más posibilidades de desarrollar una neumonía que las personas que no tienen diabetes y que las complicaciones como una cardiopatía isquémica son hasta 8 veces más probables que en una persona sin diabetes. Pero antes vamos a empezar hablando de COVID. Doctor, parece que la situación está un poquito más relajada que hace unos meses. ¿Cómo lo ve usted en estos momentos? Sí, afortunadamente yo creo que la situación ahora es más benévola que desgraciadamente las situaciones con las que hemos tenido que convivir a lo largo de este año y pico absolutamente dramático de pandemia. Está mejor, en mi opinión, la situación por tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, gracias a la vacuna y sobre todo las coberturas vacunales que estamos consiguiendo en nuestro país son absolutamente fantásticas, son buenísimas y eso está teniendo un impacto claro sobre las formas graves, complicadas y severas de la enfermedad. Por otro lado, porque de alguna manera el sistema ha funcionado. El sistema ha funcionado gracias a lo que lo nutren, lo que lo alimentan, y son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. Y en tercer lugar, Ángel, porque tenemos una ciudadanía fantástica. Es verdad que ha habido comportamientos puntuales absolutamente irresponsables y absolutamente insolidarios, pero en líneas generales la ciudadanía ha sido absolutamente permeable al discurso científico, ha seguido las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario y ha escapado de esos cantos de sirena que proceden de focos muy alejados, de foros muy alejados del conocimiento. Yo creo que eso configura una situación mucho más favorable en estos momentos. Leíamos esta misma semana que el 90%, casi el 90%, ¿no?, de la población que puede ser vacunada en nuestro país lo había hecho. Y eso, sin duda, como usted bien dice, es un éxito en el que nos tenemos que felicitar todos. Es un éxito porque además, si reflexionáramos sobre lo que significa lo que acabamos de decir, un 90% de población vacunada, eso significa millones de dosis administradas. Un esfuerzo increíble por parte del sistema sanitario y un deseo de recibir ese producto que es el que por fin nos va a permitir crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama, una población deseosa de recibirlo. Es decir, ha sido la campaña más compleja de la historia, pero que era necesaria para hacer frente también al gran drama con el que hemos convivido en los últimos tiempos, a la crisis sanitaria más terrible que ha tenido el mundo en los últimos tiempos. Y como muy bien dijiste al principio, Ángel, vamos avanzando, vamos en el buen camino, pero no nos relajemos, que el microorganismo sigue ahí. Absolutamente, absolutamente. La vacunación ha jugado un papel fundamental y ahora vamos a hablar de ella en otra patología como es la gripe, pero evidentemente tenemos que sacar buenas conclusiones porque se ha sufrido mucho, como dice el doctor Amos. Doctor, quiero preguntarle por la gripe. El año pasado, como estábamos con las mascarillas, cumpliendo en gran parte esa distancia social, ese lavado de manos y empezando también la campaña de vacunación, bueno, estábamos todavía un poco, estábamos empezando, ¿no? Parece que la gripe tuvo un efecto menor. ¿Cómo valora la campaña de la gripe del año pasado? Bueno, la campaña de la gripe fue un éxito.
se incrementaron las coberturas de manera notable. Y esto también hay que ponerlo en el balance de que hubiéramos tenido poca gripe, que tuvimos una cobertura fantástica. Aunque también es verdad que no eran las coberturas que nos hubieran gustado a los sanitarios. Nos quedamos todavía en el camino antes de llegar a esa cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud del 75% de población mayor. Nos quedamos en un 65% aproximadamente. Pero bueno, se avanzó bastante, se aumentó la cobertura a 10 o más puntos y eso es indudablemente un éxito. Y ha tenido algo que ver también con la presencia de poca gripe. Porque como muy bien has dicho, el año pasado prácticamente la gripe no existió, no tuvimos caso de gripe. Es cierto que, lógicamente, las medidas de prevención mecánicas que estamos utilizando frente a la COVID, tú lo has dicho, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, los espacios cerrados bien ventilados, jugaron un papel. Bien, pero en mi opinión, el papel clave lo jugó la siguiente reflexión. En este perfil de virus, cuando hay uno predominante, como era el SARS-CoV-2, yugula prácticamente la presencia del resto de los virus. No solo no hubo gripe, sino hubo prácticamente ningún perfil de virus respiratorio. Y esto es porque suele haber el nicho ecológico lo suele copar el predominante. ¿Qué puede ocurrir con este año con la gripe? Mira, en este año con la gripe es una incógnita, no sabemos qué puede ocurrir. Lo que sí sabemos es que tenemos que seguir recomendando la vacunación, claramente. Pero no sabemos lo que puede ocurrir por varias razones. En principio ya se ha distensionado algo más el uso de la mascarilla, ya no se utiliza en exteriores, salvo cuando no se respeta la distancia. Hay un cierto perfil de relajación de determinadas pautas con las que hemos convivido a lo largo de la pandemia. Y otra cosa muy importante, este año el SARS-CoV-2 no va a ser tan predominante, con lo cual ese nicho ecológico que ocupó de manera rotunda en la temporada pasada, pues este año posiblemente no lo ocupe con esa intensidad. Por lo tanto, no sabemos qué puede ocurrir con la gripe este año. Lo que sí sabemos es que ante esa inseguridad, lo que es evidente es que tenemos que acudir a vacunarnos. Algunas voces sí que hemos escuchado decir que puede ser una campaña más complicada. Aunque no sepamos todavía, como bien dice, ¿hay algún argumento para pensar que tenemos que estar muy precavidos, que puede ser una campaña de la gripe un poco más complicada que en otros años? Puede ser complicada en el sentido de hemos estado un año sin gripe, eso también significa que durante un año no ha habido circulación del virus y eso no ha reforzado la inmunidad de las personas, que solemos tener un refuerzo cada año por la circulación del virus, la gripe, independientemente de que estemos o no vacunadas, y eso puede tener un cierto impacto. Pero yo en cualquier caso creo que hay que ser prudente. Creo que el mensaje es claro, es decir, no sabemos qué puede pasar con la gripe. Yo no me atrevo a asegurar que vaya a ser una temporada en blanco o en negro. Prefiero decir que es una temporada que ya veremos cómo se va produciendo, pero que en cualquier caso, lo que sí es evidente y es necesario es que reforcemos la necesidad de la vacuna como instrumento valioso frente a esta enfermedad. Y al mismo tiempo seguir manteniendo una serie de medidas preventivas mecánicas que hemos desarrollado a lo largo de la COVID, mientras la situación de pandemia evidentemente sigue estando presente en nuestras vidas. Doctor, ¿y cuál es la previsión de las autoridades sanitarias para la vacunación? ¿Qué feeling tienen en estos momentos? Bueno, en principio, el año pasado tuvimos una temporada muy buena, ojalá se repita el éxito de la temporada anterior. Yo no tengo claro que podamos llegar a esos niveles de la temporada anterior, básicamente porque hay una distensión global en relación al COVID que puede afectar también a la vacunación frente a la gripe, lo cual es claramente inadecuado. Desde esa perspectiva, mi feeling especial es que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es darle ritmo a la vida, darle trabajo y conseguir, gracias al esfuerzo de los sanitarios, trasladarle a la ciudadanía la necesidad de que este año también es importantísimo vacunarse frente a la gripe. Siempre lo es, pero este año todavía más. No hemos pretendido nunca ser alarmistas, no nos gusta la información amarilla, por ponerle un color, nos gusta ser muy rigurosos. Cuando arrancó todo el tema del COVID, se comparó con la gripe, porque se decían que pocos casos, sin entrar a valorar eso. Cada año por gripe hay fallecimientos. Es decir, la gripe es una enfermedad que, aunque
minusvaloremos de alguna manera, también provoca el fallecimiento de algunas personas, ¿no? ¿Es posible que por esta situación que hemos vivido de COVID, el riesgo de fallecer por una gripe o de complicaciones por una gripe este año sea mayor que otros años? No, el riesgo de fallecer por una gripe siempre es alto para las personas que están incluidas en los grupos Diana. Uno de cuyos grupos es precisamente el de personas con diabetes. Siempre es alto, siempre es alto. No por el hecho de estar en un contexto de pandemia va a incrementarse ese riesgo, es que ya es muy alto, ya es muy alto. Y ese es el elemento clave que debemos tener presente. Que la gripe, en líneas generales, para un sector amplio de la ciudadanía, puede ser un cuadro clínico tremendamente molesto, pero que no tiene una excesiva trascendencia clínica, pero es que hay sectores poblacionales a los cuales la gripe les puede crear problemas de salud serios, muy serios, muy serios. Las personas mayores, las personas que tengan alguna enfermedad de base, incluyo a los diabéticos, y esas personas, el riesgo que tienen de padecer complicaciones severas como consecuencia de una gripe si no están vacunados, siempre es alto. Siempre tiene un perfil importante. Mira, Ángel, a mí en muchas ocasiones me preguntan, ¿este año viene la gripe más fuerte? Y yo siempre doy la misma respuesta, siempre viene fuerte para las personas que están a riesgo y que pueden tener complicaciones severas por no estar vacunadas. Siempre viene fuerte. ¿Hay suficientes vacunas para la gripe? Que es otra cosa que hemos vivido también. ¿Llegarán vacunas? ¿No llegarán? En el caso de la gripe, ¿hay previsión de que haya vacunas para todo el mundo que lo necesite, para todo el mundo que quiera vacunarse contra la gripe? En principio sí, las comunidades autónomas, a través del acuerdo marco que gestiona el Ministerio, o hay algunas comunidades autónomas, por ejemplo la que resido yo, la Canaria, que hacen sus propios concursos públicos, hacen un acopio de vacunas que entienden que serán las suficientes para cubrir las necesidades y demandas de la ciudadanía que está dentro de los grupos Diana. No debería haber ningún trastorno, no lo hubo el año pasado, que fue un año en que se incrementó notablemente la cobertura antigripal, de la vacunación antigripal, no debería haberlo tampoco en esta temporada. Doctor, aprovecho para preguntarle, recuérdenos esos grupos Diana, ¿quién son esas personas que sí o sí le recomendaríamos sanitariamente que se vacunen? Bueno, están por un lado las que tienen un determinado perfil de riesgo, que son las personas mayores, Las personas mayores, el padecer una gripe les puede crear muchas complicaciones severas si no están vacunados, y luego las personas menores que tengan alguna enfermedad de base importante, ya sea de tipo endocrino, por ejemplo la diabetes, de tipo cardíaco, de tipo respiratorio, y un colectivo también importantísimo para la vacunación son las mujeres embarazadas, que además la vacunación de la gripe frente a este colectivo no solo protege a ellas, sino también protege al producto de su embarazo si la vacunación se produce poco antes o unos meses antes de que se produzca el parto. Y luego está otro colectivo de personas que no entran dentro de perfiles de riesgo, pero sí entran dentro de otro elemento que es clave, que son personas cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida en comunidad. Y la comunidad no puede prescindir de su presencia, como son los sanitarios, como son los bomberos, policías. Y en el caso de los niños y de los jóvenes, que buscamos siempre los paralelismos con esto que hemos vivido, que son fuente de transmisión también, evidentemente, del virus de la gripe, ¿cuáles serían los consejos y las prescripciones del propio Ministerio de Sanidad? Sí. Hay dos cosas con respecto a los niños. Por un lado, a los niños que tienen perfiles de riesgo, asmáticos, diabéticos, hay que vacunarlos de la gripe, sin ninguna duda. Al resto de los niños que están sin patología, la indicación que podría tener la vacunación es porque sí es cierto que la gripe es una enfermedad de niños que mata a adultos, que mata a mayores. Y los niños tienen un cierto papel en la difusión del problema hacia los adultos. Luego se planteaba la estrategia, vacunando a los niños dificultamos la infección de los adultos, porque cortamos el circuito que posibilita que llegue con más intensidad el virus a los adultos. Pero para esto hay que tener muchas vacunas, porque lógicamente, a pesar de que esa pueda ser una estrategia, no puedes prescindir de vacunar a las personas que están incluidas en los grupos de riesgo. Eso sí sigue siendo el objetivo fundamental, vacunar a los que tienen algún perfil de riesgo. Entiendo que para los convivientes, este mensaje último que nos acaba de dar también, ¿no? Para los convivientes de ese grupo de Diana, ¿no?
Efectivamente, todos los convivientes de alguna persona que esté incluida en un grupo de riesgo son también sensibles a recibir la vacuna de la gripe. Son sensibles, eh, sensible no es la palabra adecuada, es necesario que se vacunen frente a la gripe. Doctor, ya sé que no es su campo concreto, pero me gustaría preguntarle por las consecuencias que puede tener una gripe o las complicaciones que puede generar una gripe en una persona con diabetes. ¿Por qué se considera público diana? Es decir, ¿qué es lo que le puede pasar a una persona con diabetes que se le complique una gripe? Pues como otros perfiles de patología de riesgo, son personas que evidentemente tienen un estatus personal crítico que les dificulta en algo la respuesta de su sistema protector a la infección. Y desde esa perspectiva, una gripe puede tener un nicho tremendamente favorable de desarrollo en forma de complicaciones y posibilidad de ingresar en hospitales, etcétera, etcétera, a personas del perfil de los diabéticos, que tienen lógicamente por su estatus una mayor dificultad de responder a este tipo de problemas. Y para eso está la vacuna, Ángel, para eso está la vacuna. ¿Tiene algún tipo de efecto secundario que tengamos que señalar, la vacuna de la gripe? Bueno, la vacuna de la gripe, como cualquier fármaco, y repito, lo de cualquier fármaco, incluyo la aspirina, cualquiera que te venga a la cabeza, no está exento de la posibilidad de generar efectos secundarios. Pero bueno, en cualquier caso, estos efectos secundarios son mínimos y leves. Puede ser dolor en la zona de administración, cierta febrícula, cierto malestar general, que dura muy poco y se soluciona inmediatamente. El gran efecto secundario que tiene la vacuna de gripe, ¿sabes cuál es, Ángel? Si formo parte de uno de los grupos Diana, no ponérmela. Eso sí que es el peor efecto secundario. Totalmente de acuerdo. Le hemos escuchado durante todos estos meses largos que ha durado la pandemia recordarnos lo de la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, el airear. Entiendo que todas estas directrices son muy válidas también para aplicarlas y evitar que la gripe tenga una presencia mayor. Efectivamente, son totalmente válidas para cualquier enfermedad de transmisión aérea, cualquier enfermedad frente a cualquier virus respiratorio. Son medidas altamente eficaces, además, altamente eficaces. Y si esa medida la combinamos con la vacuna, pues podríamos tener un resultado fantástico. Ahí están los resultados. Yo creo que si lo hemos aprendido, lo debemos de adquirir. Y ya para finalizar, como medio de comunicación y como periodistas, lo que nos gusta es evidentemente desmentir muchas veces esas informaciones falsas. Yo quiero leerle algunos falsos mitos que existen y que usted me dé también su opinión. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la vacunación de la gripe, hemos escuchado por ahí que la gripe no es grave, que no es necesario vacunarse, que la vacuna contra la gripe causa gripe, que es mejor enfrentarse a la gripe que vacunarse, porque así el sistema inmunológico funciona mejor, que la gripe no es más que un resfriado fuerte, que los antibióticos curan la gripe, que si estoy embarazada o tengo lactancia no puedo vacunarme, los trabajadores de salud no tienen que vacunarse contra la influencia de la gripe porque ya tienen los sistemas inmunológicos desarrollados. Hay mucha información confusa, ¿verdad? ¿Cómo podemos combatir estos mitos, doctor? Mucha información confusa, y lo que me resulta absolutamente lamentable, Ángel, es cómo alguien puede plantear ese tipo de noticias sabiendo que son falsas y siendo consciente del daño terrible que puede ocasionar en determinadas personas. Me resulta increíble, ¿no? Insoportable. No puedo entender cómo puede haber ese mecanismo de intervención por parte de una persona. No lo puedo entender. Vamos a ver, has dicho tantas cosas que no sé cómo desmentir alguna de ellas, pero lo de los antibióticos curan la gripe. Hombre, es un virus, la gripe. ¿Cómo va a curar un antibiótico? Los antibióticos no curan virus, curan los cuadros respiratorios. Es cierto que a lo mejor en un determinado contexto de una determinada gripe, de una infección por gripe se recomienda un antibiótico. ¿Pero por qué? Porque tiene una infección bacteriana que acompaña a la gripe, una complicación de la gripe en forma, por ejemplo, de neumonía bacteriana, y hay que dar un antibiótico, pero no por la gripe, sino por el proceso bacteriano que tiene. ¿Me repites alguna otra? Porque alguna me llamó poderosamente la atención, Ángel. Sí, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención el hecho de que la vacuna contra la gripe causa gripe o que los sistemas inmunológicos que ya han pasado la gripe ya se pueden defender porque
por ejemplo, en el caso de los trabajadores de salud, ¿no? Que no hay que vacunarse porque los sistemas inmunológicos ya están fuertes de lo que se ha vivido en los centros sanitarios. Sí, que se lo digan a los sanitarios en relación a la COVID. Que ya no están con nosotros. La vacuna de la gripe es imposible que cause la enfermedad, absolutamente imposible, porque no es una vacuna viva, es una vacuna muerta, inactivada. No puede causar de ninguna manera la enfermedad. Eso es desde el punto de vista científico, es una falacia tan importante que no deja de sorprendernos. Es imposible, imposible. ¿Qué puede ocurrir en ocasiones? ¿Puede ocurrir que alguien que se vacune con la gripe tenga la enfermedad? Puede ocurrir, pero ¿sabes por qué sería, Ángel? Porque cuando se administró la vacuna ya estaba incubando la enfermedad. O cuando se administró la vacuna, resultó que al día siguiente se infectó. Y una vacuna, para que genere la respuesta protectora, necesita un periodo de tiempo de 2 o 3 semanas. El periodo de incubación de la gripe es mucho más corto, por lo tanto, si yo me vacuno hoy y me infecto mañana, voy a tener la enfermedad. Eso sí, posiblemente con una intensidad clínica más leve. Eso es lo que puedo explicar en algunas ocasiones esa situación, pero la pobrecita vacuna no tiene absolutamente la culpa de nada. Y mira, estamos hablando de que hay que vacunar a personas mayores, personas que tienen determinadas enfermedades de riesgo, que son las personas que tienen su sistema inmunológico más debilitado. Cuando crecemos la vida en años, cuando nos hacemos mayores, también se envejece nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, el pensar que nuestro sistema sanitario va a ser capaz de responder de manera magnífica a la enfermedad de la gripe es otra falacia. Y si no, que se lo pregunten, desgraciadamente, a los fallecimientos anuales que tenemos como consecuencia de esta enfermedad. Porque además la gripe varía también, ¿no? Muta como... Todos los años, mira, yo siempre digo, y a lo mejor te sirve de titular, que el virus de la gripe es muy carnavalero. Y eso lo asocio mucho a mi comunidad autónoma, donde el carnaval es la gran fiesta popular. ¿Por qué digo que es muy carnavalero? Primero porque normalmente aquí en Canarias empieza a pegar la gripe a finales de agosto hasta mitad de febrero, suele coincidir con la fiesta del carnaval. Pero es que además el virus de la gripe siempre es el mismo, el virus de la gripe, pero cada año cambia el disfraz. Se disfraza de una manera diferente y entra en sociedad de una manera diferente. Y por lo tanto, cada año hay que vacunarse frente al virus de la gripe, porque hay que adaptar la vacuna al disfraz que va a tener ese año el virus. En unas ocasiones se aparece disfrazado de pirata, en otras aparece disfrazado de drag queen, marino, y hay que adaptar la vacuna a ese marino o al pirata. Totalmente. Creo que no se puede ser más gráfico y tener más clara la imagen en esa comparación que nos hacía. Doctor, ha sido un placer, como siempre, tenerle en Canal Diabetes, en este movimiento de información para el colectivo de personas con diabetes. Creo que sus mensajes han quedado meridianamente claros. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Ángel. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Y ánimo, y a vacunarse, por favor. Le mando un fuerte abrazo desde Valencia. Igualmente, igualmente.